Los especialistas dicen que el próximo mes, incluso por el rebote de este 6,7% que se ha dado en el mes de marzo, en abril no saben si alcanzaría el mismo nivel, pero que superaría el 5%. Lo cierto es que el bolsillo cada vez está más flaco, la verdad que la situación económica es cada día más acuciante, pero le vamos a consultar en todo caso a Héctor Polino, referente de Consumidores Libres, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hace de esta situación y si se avisora algún cambio en el corto plazo? Buen día, Héctor. Carlos Otey lo saluda. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por atendernos. Héctor, pienso en un jubilado, 40.000 pesos de ingresos por mes y con una inflación del 6,7%. ¿Cómo hace? Sí, tiene que hacer malabarismos, ¿no? Para poder subsistir, sobre todo por el precio de los alimentos y medicamentos, ¿no? Estamos ante una situación complicada. Fíjese usted que en el mes de marzo nosotros tuvimos 6,7% de inflación. Y mire algunos países de América Latina qué inflación tuvieron en marzo. Chile 1,9, Brasil 1,6, Perú 1,5, Uruguay 1,1, Colombia 1%, Paraguay 0,8, Bolivia 0,1, Ecuador 0,8%, Argentina 6,7%. Realmente estamos ante una situación complicada y una inflación interanual del 55,1%. En el primer trimestre acumulado 16,1%. Si en 3 meses tuvimos una inflación del 16%, quiere decir que en 6 meses, si proyectamos este número, estamos en un 32%. Y en el año estaremos en un 64-65% de aumento. ¿Qué salario de los trabajadores aumenta en esa misma proporción? ¿Qué haber de los jubilados y pensionados aumenta en esa misma proporción? Se continúa perdiendo poder adquisitivo y va disminuyendo la calidad de vida de millones de argentinos. Y es un verdadero fracaso de la política implementada hasta ahora en nuestro país, que un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, no se puede creer que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan vivir y comer dignamente. Algo estamos haciendo muy mal, mientras los grandes grupos económicos tienen ganancias que son realmente escandalosas. Por ejemplo, en los últimos 2 años las ganancias crecieron en las grandes empresas al compás de la evolución de los precios. Según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas Arcor, Mastellones Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas versus costos, del 112% durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. Es a esas grandes empresas, a esos grandes grupos económicos a los que el Estado tiene que controlar. Hoy 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. ¿Cómo es posible que frente a esa situación no hayamos podido poner en funcionamiento la ley que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, que se denomina Ley de Defensa
de la Competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021. Estamos en abril del 2022 y los gobiernos de turno, y me refiero en plural porque abarca dos gobiernos de signos políticos totalmente distintos, no crearon el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Tan difícil, tan complicado resulta designar a los 5 miembros que integren el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o de la ley antimonopolio. Evidentemente no ha habido voluntad política. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio, está vigente y la cumplen. En la República Argentina el Congreso dicta las leyes, se publica en el boletín oficial y el Poder Ejecutivo de turno mira para el costado. Bien, lo sigo atentamente, Héctor. Y hay muchas aristas que se van desprendiendo de sus palabras. Yo pensaba, recién usted hablaba de competencia y a la vez todo queda regido por un grupo reducido de manos. Y le pregunto, sinceramente, a partir de su experiencia, usted fue legislador nacional, fue diputado, dada cómo está la situación económica del país, y donde hay muchas empresas pequeñas y medianas que terminan quebrando porque no pueden con los números, porque justamente los más grandes imponen sus leyes salvajes, ¿no? Y terminan dejando a los más pequeños en el camino. ¿Cómo se hace, no, para poder incentivar la competencia en un país como la Argentina, donde evidentemente no hay interés político en que realmente los empresarios compitan entre sí? Bueno, poniendo, como les dije al comienzo, en funcionamiento las leyes que aprobó el Congreso. Por ejemplo, hace alrededor de 2 años, el Congreso aprobó una ley que se denomina de góndolas. Esa ley, entre otras cosas, establece que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas de los supermercados minoristas y mayoristas para ofrecer y vender sus productos, y que los productos elaborados por las empresas campesinas, economía familiar, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Esto aumentaría la competencia y sin duda frenaría estos permanentes aumentos de precios. Pongamos en funcionamiento la ley de góndolas, por ejemplo. Es muy simple lo que hay que hacer. Yo lo entiendo, Héctor. Ahora, a mí me resulta difícil de ponderar por lo siguiente. Aquí en Pergamino, usted sabe que esta es una zona núcleo, que es quizás el lugar donde más soja se produce en toda la República Argentina. Es más, a veces hasta es tan dañino el sistema que terminamos generando un monocultivo que es nefasto para el futuro de las mismas tierras que hoy son tan productivas. Y desde hace 20 años que vengo escuchando que sería importante que el pergaminense, el productor, se asociara para hacer un molino, como ocurre en Junín, como ocurre en Rojas, como ocurre en Chacabuco, y como ocurre en montones de ciudades alrededor y cercanas a nuestra ciudad. Y nunca se ponen las pilas. Yo no sé si porque no hay un incentivo de parte de la política, no hay un incentivo por parte de los gobiernos, por desinterés, porque frente a una realidad, y es que no sé si será tan así, pero se denuncia que los costos de producción son altísimos, prefieren directamente apostar al campo y vender la semilla propiamente dicha. Digo, frente a este contexto es que se me hace difícil mensurar o pensar, ¿no? Que salga alguien y diga, bueno, estoy dispuesto a pelearme con los grandes con los grandes grupos económicos, con los grandes empresarios, cuando no tengo justamente el respaldo de la política o de las políticas económicas que me permitan llevar adelante mi faena.
Mire, todo depende de las medidas que tomen los gobiernos de turno. Si el gobierno está al servicio de los grandes grupos económicos, es una cosa y tenemos un resultado. Si el gobierno está al servicio de los sectores populares, de las pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas, de las mutuales, etcétera, bueno, vamos a tener un resultado diferente. Todo depende de cuál es la ideología y los intereses económicos y sociales que representan los gobiernos de turno. Todo está vinculado a ese tema, y de ahí va a surgir la política que se lleva adelante. Todo está indicando en la República Argentina que la presencia de los grandes grupos económicos son los que dominan la escena, y son los que en definitiva, de una u otra manera, presionan al poder político de turno para que éste actúe para facilitar que esos grandes grupos económicos obtengan el nivel de rentabilidad escandalosa que tienen en la República Argentina. Esa es la realidad. Pero ¿no se supone que este gobierno tiene entre sus bases justamente acompañar a las pequeñas empresas para cuidar el bolsillo de sobre todo las grandes masas populares? Sí, por supuesto, es un gobierno popular, es un gobierno que ha surgido de los sectores sociales más humildes, más pobres, de los trabajadores que han apoyado este gobierno, pero resulta que el gobierno termina luego firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por una deuda heredada del gobierno anterior, que ahora ese acuerdo le obliga a reducir el déficit fiscal, y entonces en consecuencia el gobierno tiene que ir tomando medidas que siguen perjudicando los intereses del pueblo. Por ejemplo, en estas últimas horas nos enteramos que la Secretaría de Energía de la Nación convocó audiencias públicas para los días 10, 11 y 12 de mayo, ¿no?, para tratar nuevos aumentos en las tarifas del gas natural en todo el país y la energía eléctrica en el área de concesión de Edenor y Edesur, que operan en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, y que al 20% de aumento que rigen estas tarifas desde el mes de marzo de este año, se agregaría a partir del 1 de junio un nuevo aumento en las tarifas de la energía eléctrica y del gas natural, y se está hablando de un promedio de un 21,5-22%. Esto, bueno, va a haber que discutirlo en las audiencias públicas y tendrán que tomar la resolución correspondiente. Pero el solo hecho que ya hayan convocado para los días 10, 11 y 12 de mayo audiencias públicas es porque tienen previsto otorgar un nuevo aumento en las tarifas del gas natural y de la energía eléctrica. Esos aumentos, por supuesto, van a modificar las estructuras de costos de las industrias que producen o elaboran los productos y de los comercios que los venden, y los van a trasladar a los precios. Y eso va a ser un incentivo del proceso inflacionario en la República Argentina. Entonces, los habitantes del país vamos a pagar más cara las facturas del gas natural, vamos a pagar más cara las facturas de la energía eléctrica. Aquellos que viven en un edificio en propiedad horizontal van a pagar más cara las expensas. ¿Por qué? Porque va a ser más cara la energía eléctrica que se utiliza en los ascensores, en los motores que llevan el agua a los tanques, en la iluminación de los pasillos y lugares comunes de los edificios. Y además el usuario va a pagar, el consumidor va a pagar más cara los productos cuando va al supermercado o al negocio barrial.
porque le aumentó la estructura de costos, como le dije antes, a las industrias que elaboran los productos y a los comercios que los venden y los trasladan a precio. Entonces, el problema de la inflación, lejos de encararlo para ir disminuyéndolo, todas las medidas previstas tienden a incentivar el proceso inflacionario. Héctor, ya para ir despidiéndonos, le voy a hacer una pregunta, apelo a su memoria, a su conocimiento. Cuando yo era pequeño nos decían que la Argentina era una suerte de un país europeo dentro de Latinoamérica. Hoy hago un repaso de las cifras que dio usted hace un ratito nada más aquí en los micrófonos de Debería Saber Por Qué, y nos da cuenta de que en la Argentina tenemos una inflación del 6,7%, una pobreza que va lamentablemente increciendo o que se mantiene por arriba del 40-45%, lo cual hace 30 años atrás era inimaginable una situación de esta naturaleza, mientras que los países que eran más latinos que nosotros, o eran Latinoamérica y nosotros no, andan por el 0,8, en el caso de Bolivia 0,1, sinceramente admirable en el caso de la situación boliviana, más allá que las desigualdades puedan ser mayores que en la Argentina, eso sería otro tema de discusión, pero si no rondan el 0,8 y el 1,2% en una situación del mundo con guerra, con lo que implica para los alimentos, las materias primas, a raíz de la situación que se vive en Ucrania y en Rusia. Digo, ¿cómo se llegó a esto de que la Argentina esté padeciendo esta situación, mientras que nuestros hermanos latinoamericanos parece que han sabido controlar la situación? Porque hicimos las cosas mal, sin duda, porque desde los poderes ejecutivos de turno no se controló a los grandes grupos económicos. Mire, hay una lógica en el sistema capitalista en el que vivimos. Las empresas tienen como objetivo fundamental el lucro, la ganancia, y obtener el máximo de ganancia en el menor tiempo posible, con la menor inversión, con el menor riesgo empresario. Esa es la lógica del sistema en el que vivimos. Pero para eso está el Estado, para establecer límites a los desbordes de esa lógica. En la Argentina se ha roto el equilibrio que debe existir en una sociedad capitalista entre el Estado, el mercado y la sociedad. Ese equilibrio se rompió por la inactividad del Estado, por la ineficiencia del Estado o por la complicidad del Estado. Depende del gobierno de turno. ¿En favor de quién? Del mercado, es decir, de los grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precio al mismo tiempo. ¿Y en perjuicio de quién? De la sociedad, de los consumidores. Todos nosotros somos consumidores. Para resolver este problema hay que volver a restablecer ese equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y la única forma de restablecerlo es que el Estado comience por cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Y aquellos que no la cumplen y no tienen una causa que justifique el incumplimiento, aplicar las sanciones que las normas legales establecen. No hay otra. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen. Y está vigente. En la República Argentina no hemos podido poner en funcionamiento una ley antimonopolio o de defensa de la competencia. Ese es el problema de la Argentina. Está roto el equilibrio, reitero, que debe existir en un país bien organizado entre el Estado, el mercado y la sociedad. El Estado, es decir, el gobierno de turno, ha actuado en connivencia, en complicidad con los grandes grupos económicos, y los ha dejado hacer y deshacer a su total voluntad.
Y mientras el Estado no comience por poner en funcionamiento las distintas normas legales vigentes, el país no tiene solución. No hay solución en la economía argentina. Y bueno, vamos a pasar la vida discutiendo si la inflación es del 6,7, del 7,8 o del 5,4. Pero no va a haber solución al problema de fondo. Esa es la realidad del país. Héctor. Y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, cualquiera sea la ideología política del que sea, para ver cómo resolvemos el problema estructural y ya histórico que tiene la República Argentina. Sí, no, definitivamente, además usted es una persona totalmente consecuente, entre pensamiento y acción, así que está en todo su derecho, ¿no? Y sus posibilidades poder discutir y defender justamente esta idea. Una última reflexión. Sí, cómo no. Le recuerdo aquellas palabras de ese ministro de Economía en la última etapa del gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín, que fue el doctor Juan Carlos Pugliese, cuando dijo decepcionado: a los empresarios les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. A los empresarios no hay que hablarles con el corazón, hay que hablarles con las normas legales vigentes en la mano, para que las cumplan. Polino, le agradezco enormemente el contacto con Debería Saber Por Qué, aquí en 105.1, Data Digital, aquí en Pergamino. Le mando un fuerte abrazo y les deseo las mejores Pascuas.